Saldaña Maya, soy actual directora CP Asociación NPRG. Soy estudiante de la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, pasante de investigación en Cientia, también past directora CPPC 2021. Y bueno, el día de hoy vamos a tener a cargo la ponencia de mediastino y grandes vasos. Como desarrollo del contenido que vamos a tratar hoy, vamos a ver primero los límites, la división, el mediastino superior, inferior y dentro del inferior, mediastino anterior, medio y posterior, para concluir con los principales grandes vasos que he considerado el día de hoy. Bien, entonces iniciemos con la parte de mediastino. Primero vamos a tener que reconocer pues qué es o cómo, a qué consideramos mediastino. Y con ello tenemos que es el espacio ubicado en la cavidad torácica, en la cual pues va a estar situada, como podemos observar, entre las caras internas de los pulmones y también las pleuras, a un lado y al otro lado. También va a estar detrás del esternón y si tomamos como referencia pues a las partes laterales, vamos a tener a los cartílagos costales y a las costillas. Si vemos ya de su límite posterior, vamos a tener a la columna vertebral, pero en este caso debemos de especificar pues qué tipo de vértebras son. Y va a ser de la vértebra T1 hasta la T2, es decir, las 12 vértebras torácicas. Después vamos a tener en la parte inferior como límite al diafragma, como lo conocemos el músculo diafragma, pero arriba el diafragma va a ser virtual. Es el diafragma cérvico-torácico, el cual pues va a ser un límite virtual entre el cuello y el tórax, pero abajo sí es un músculo propio. Este mediastino se menciona que tiene forma de pirámide trunca, una pirámide irregular, y va a representar el 20% de la cavidad torácica. Aquí en esta imagen vamos a poder diferenciar mediastino superior y mediastino inferior. Y para eso tenemos que trazar un plano, el cual se denomina plano externo vertebral, porque va del esternón, específicamente el manubrio del esternón hacia la parte vertebral, pero si queremos ser más específicos, a la vértebra T4. Entonces, este plano externo vertebral me va a dividir el mediastino superior y el mediastino inferior. Pero dentro del mediastino inferior van a haber tres mediastinos, por así decirlo, ¿no? El mediastino anterior, medio y posterior. Y ello va a tener como referencia al músculo pericárdico del corazón. Aquí vamos a tener al pericardio fibroso, el cual sabemos que es la parte pues, más superficial del pericardio. Y va a limitarme mediastino anterior, que como vemos va desde el borde posterior del esternón hacia el borde anterior del pericardio fibroso. Pero en la parte posterior, pues vamos a tener al pericardio fibroso, pero en su parte posterior y también a las vértebras torácicas. Entonces, si nos pregunta en la parte posterior qué vértebras me forman el límite posterior del mediastino superior, sería la vértebra 1, 2, 3 y 4. Pero si me preguntan del mediastino inferior, ya serían de las 5 hasta la 12ª. Luego tenemos en la parte más superior el diafragma virtual, que era cérvico-torácico, es decir, cuello con tórax, y en la parte inferior al diafragma, pues músculo verdadero, ¿no? El diafragma tóraco-abdominal, que me separa tórax de abdomen. Ya para ir viendo otras imágenes sobre mediastino superior y inferior, aquí podemos observar en color lila todo el mediastino superior. Y en estos tres colores, en diferente tono de verde, al mediastino inferior, ¿no? Tenemos el mediastino anterior, solamente esta parte, el mediastino medio, y el mediastino posterior, detrás del corazón. Aquí también podemos identificar a una hemicúpula del diafragma, ¿no? Y siempre tomar como referencia, pues, que el plano externo vertebral que me va a dividir todo ello es el plano que pasa por la vértebra T4 y adelante por el ángulo external del manubrio y cuerpo del esternón. Entonces, ya viendo mediastino superior, tenemos que identificar claramente sus límites, ¿no? Con la parte superior vamos a tener el diafragma cérvico-torácico, en la parte inferior al
diafragma normal, el músculo, pero se considera solamente la porción vertical, ya que aquí, como ven, pues está la cúpula, pero aquí está la parte vertical. En la parte anterior a la parte esternal, otros consideran la parte esternocondral, es decir, no solo el esternón, sino también la parte de los cartílagos, costales y las costillas, pero eso serían ya un poco más lateral. Y en la parte pues, posterior al pericardio fibroso. El contenido general que debemos de reconocer siempre es el timo, los vasos y arterias que ya lo vamos a ir viendo, linfáticos, nervios, entre otros. Aquí podemos observar una imagen donde vemos pues claramente a restos del timo, pero esta imagen pues correspondería a una imagen anatómica, ¿no? No es propia de la parte real, ya que el timo solamente lo vamos a encontrar muy diferenciado en la niñez, ya que conforme va aumentando la edad, pues este timo desaparece y queda rezago nada más. Aquí podemos identificar también los principales vasos y arterias, como por ejemplo tenemos a la vena cava superior, el cual va a estar formada por la vena yugular interna y la vena subclavia. Del mismo lado, el lado contrario, ¿no? Vena yugular interna y vena subclavia, el cual me van a formar la vena cava inferior, desembocando pues en la aurícula derecha. Esto ya lo vamos a ver en la parte de corazón, pero ya es un adelanto. Que también podemos identificar aquí a la parte respiratoria, como por ejemplo, pues la tráquea, ¿no? En la parte posterior vemos a la tráquea y más posterior, pues vamos a ver al esófago, ¿no? Ya que como sabemos, pues la tráquea cubre al esófago. En cuanto a los nervios, vamos a identificar que este de aquí sería el paquete vasculonervioso del cuello. Entonces, el nervio que vemos aquí sería el nervio vago, ¿no? El cual está entre carótida, vena yugular interna y en el ángulo diedro el nervio vago. También debemos de hacer un poco de énfasis pues, en la estructura principal, ¿no? En este caso, el timo. El timo es un órgano linfático, el cual pues va en su parte anatómica, está formado por dos lóbulos, pero son asimétricos, ¿no? Acá se dan cuenta que este lóbulo pues es mucho más grande que este lóbulo, así que son asimétricos. Y debemos identificar sus principales arterias, venas y nervios. En la parte de nervios está inervado por el nervio frénico, el cual lo vamos a ver bajando por aquí. ¿Y cómo identificamos que es el nervio frénico? Porque aquí vamos a ver al músculo escaleno anterior. Y la relación anatómica que se estuvieron en la ponencia pasada fue que el nervio que baja por la cara anterior del escaleno anterior es el nervio frénico. Entonces, este nervio frénico va a venir por aquí y lo va a inervar en su parte lateral. Las arterias, se mencionan tres tipos de arterias, las tímicas superiores, laterales y medias, pero generalmente se suele preguntar, pues, ¿de dónde provienen estas arterias, ¿no? La tímica superior proviene de la tiroidea inferior, las tímicas laterales de la arteria mamar interna, que más adelante vamos a hacer énfasis para poder, pues, identificarlo, y la tímica media del tronco arterial brachiocefálico, el cual también lo vamos a ver, o del callado aórtico. En cuanto a las venas, se mencionan pues las venas tiroideas inferiores, los podemos ver claramente aquí, venas tiroideas inferiores, igual aquí, y también la vena innominada o el tronco brachiocefálico izquierdo, este sería el de aquí. Entonces, como ven, pues va a drenar la parte venosa del timo. Ya vemos el timo, que es prácticamente la estructura principal. Ahora vamos a ver las arterias del mediastino superior. Y en este caso, pues todo va a partir de la identificación de la aorta con sus porciones. En este caso, la primera porción sería la aorta ascendente, luego seguimos con el callado de la aorta, el cual me va a dar ramos específicos, y la aorta descendente, pues que no está en este mediastino, así que todavía no lo vamos a describir. En la parte del mediastino superior vamos a tener que identificar solamente al callado aórtico y a sus tres ramas. La primera rama del callado aórtico es esta de aquí, el denominado tronco arterial brachiocefálico, el cual se va a bifurcar dándome dos ramitas, ¿no? Uno, la arteria carótida común, pero en este caso estamos en el lado derecho, y otro, la arteria subclavia, ¿no? El cual da su típica vuelta para irse al miembro superior. Luego seguimos en la segunda rama del callado aórtico y esta va a ser la arteria carótida interna
pero del lado izquierdo. Entonces, esta sale de una bifurcación anterior y la otra va a salir ya directamente del callado de la aorta. La tercera rama es la arteria subclavia, el cual va a ser una homónima pues, de la otra arteria subclavia, ¿no? Derecha, pero en este caso izquierda. Entonces, carótida interna izquierda y subclavia izquierda pues nacen directamente del callado de la aorta, pero las derechas nacen del tronco brachiocefálico. También podemos identificar los nervios que, si ustedes son más observadores, pues les dan vuelta a estas arterias, ¿no? Y por ejemplo, aquí vemos a un nervio y aquí vemos a otro. Y esto lo vamos a ver más adelante. En esta imagen, que es un poquito más con zoom, podemos ver las mismas vueltas, ¿no? Aquí tenemos los nervios laringeos recurrentes, el cual pues van a ser dos, uno en la parte derecha y uno en la parte izquierda, pero debemos de saber a quién le da la vuelta, ¿no? Le hace un anillo. En este caso, el nervio laringeo recurrente derecho le va a hacer la vuelta a la arteria subclavia, ¿no? Porque esta era la arteria, la de aquí. Entonces, le da la vuelta aquí. Mientras que el nervio laringeo recurrente izquierdo le da la vuelta a la arteria, pues, al callado de la aorta, mejor dicho, ¿no? Porque vemos toda esa estructura. Entonces, aquí vamos a ver una diferencia muy clara, la cual suele ser preguntada pues, en exámenes, ¿no? Aquí también vemos, por ejemplo, este sería el nervio laringeo recurrente del lado izquierdo, ¿no? Porque estamos viendo que está dándole la vuelta al callado de la aorta. Y ya pasando a las venas, pues vamos a identificar la vena principal, que en este caso sería la vena cava superior, y siempre se empieza de las venas de la más grande a la más pequeña, ¿no? Aquí tenemos la vena cava superior, el cual va a estar formado por el tronco brachiocefálico derecho y el tronco brachiocefálico izquierdo, también denominado vena innominada. A su vez, este tronco brachiocefálico derecho pues va a estar formado por la yugular interna, como les había mencionado, y la subclavia, la vena subclavia. Al mismo tiempo, pues, el otro lado. Sin embargo, aquí, pues, claramente se ve que forma como un ángulo, ¿no? Entonces, estos ángulos van a ser conocidos como el ángulo yugulo-subclavio del lado derecho y del lado izquierdo, en el cual, pues, más adelante vamos a identificar qué cosas, qué estructuras desembocan en cada lado. Ya siguiendo con esto, pues es una forma más gráfica de poder identificar los nervios laringeos recurrentes, ya que sabemos que es pues rama del nervio vago, en la cual ya hacemos un recordaris, lo que habíamos hablado en anterior diapositiva, ¿no? El nervio vago derecho, o específicamente el nervio laringeo recurrente derecho, le va a dar una vuelta a la arteria subclavia. Acá la vemos claramente, la arteria subclavia, y acá este sería el lado derecho, ¿no? Y aquí el nervio laringeo recurrente izquierdo o vago izquierdo, el cual le va a hacer un arco al callado de la aorta. Aquí también podemos identificarlo. Entonces, si vemos aquí la vuelta a la subclavia, entonces este sería el lado derecho, ¿no? Esta imagen está invertida, vista posterior. Ya seguimos con el mediastino superior, pero concluyendo, pues vamos a mencionar los ganglios, los grupos nodales que se encuentran aquí. En este caso se mencionan dos, a los traqueobronquiales, el cual su mismo nombre lo dice en qué estructuras pues va a tener mucha relación. Acá está la tráquea y acá están los bronquios, su bifurcación, y también los nódulos mediastínicos posteriores, pero sobre todo pues la parte superior, ¿no? Acá hay un resumen de todas las estructuras vistas en el mediastino superior, el cual pues ya les había mencionado, pero se les va a compartir las diapositivas para que puedan revisarlo. En la parte del mediastino inferior ya vamos a pasar al primer mediastino, el cual sería el mediastino anterior, ¿no? Y acá ya vemos sus límites: esternón por delante, pericardio fibroso por detrás, arriba la línea que pasa por la vértebra T4 y el manubrio del esternón, y abajo la porción vertical del hemidiafragma. En este caso se van a identificar las siguientes estructuras, como son el músculo triangular del esternón, el cual lo podemos identificar aquí, o transverso también se les denomina, y también los vasos, arteria y vena mamaria interna, el cual pues son estos, ¿no? Aquí podemos identificarlos ya con amarillo, aquí, en esta parte, la cual, como se dan cuenta, pues pasan por el borde externo a los laterales del esternón, pero si son más observadores, pues
pasan sobre todo en la parte condral, ¿no? En la articulación esternocondral. No bien pegaditos al esternón, no, sino un poquito más lateral. También es importante identificar que el músculo va a tener diferentes inserciones, ¿no? Y aquí pues vamos a poder, no sabríamos, yo mucho me confundía con esta imagen ya que no sabía qué vista era. Entonces tenemos que ver la parte de arriba, la parte superior, las arterias. Por ejemplo, esta arteria de aquí se denomina tronco brachiocefálico, tronco arterial brachiocefálico. Y como sabemos, solo tenemos un tronco arterial brachiocefálico y este sería el derecho. Entonces, esta es una vista posterior, ya que este es el lado derecho y este es el lado izquierdo, ¿no? Entonces vemos que si ya sabemos que este es el lado derecho, aquí vamos a poder observar que la inserción del músculo triangular del esternón pues va a ser desde la tercera articulación condrocostal hasta la sexta, pero en el lado izquierdo va a ser un poco más superior, una costilla más superior, ¿no? Desde la segunda hasta la quinta. Entonces aquí hay un reparo anatómico muy importante. Aquí ya podemos identificar el resumen del mediastino inferior anterior, el músculo triangular del esternón, los vasos mamarios o torácicos internos, algunos linfonodos que vamos a observar más adelante y algunas ramas también del nervio frénico. Luego pasamos al mediastino medio. Y en el mediastino medio, pues vamos a saber que sus dos límites principales van a ser anterior y posterior, la parte del pericardio fibroso, ¿no? Pericardio fibroso, ya que este es más superficial que el pericardio seroso. Aquí vamos a poder identificar las principales estructuras, como por ejemplo, pues el corazón, la entrada de los grandes vasos, en este caso, pues tenemos a la arteria aorta ascendente, también a la vena cava superior, a la arteria pulmonar también. Y si queremos ver la parte nerviosa, pues vamos a ver el nervio frénico, ¿no? El cual pasa a los lados de la parte del corazón. El contenido, como ya vimos, es pericardio, corazón, grandes vasos y el nervio frénico. Y ahora ya vamos a pasar, pues, a ver el mediastino posterior para poder identificar un poco más los grandes vasos. En el mediastino posterior vamos a tener la parte principal, se consideraría al esófago, y también a los plexos asociados al esófago, ¿no? Aquí lo podemos identificar en esta estructura. A ver, voy a cambiar de puntero para que se pueda observar. Aquí tenemos el esófago, ¿no? Aquí tenemos el esófago. También podemos identificar a la aorta descendente o torácica, el cual, como vemos aquí, es el callado de la aorta, pero este ya sería la aorta descendente o aorta torácica, ¿no? También encontramos al sistema de las venas ácigos, el cual pues va a estar formado por toda la parte azul. Ya vamos a ver más adelante también una parte de las venas ácigos. El conducto torácico, el cual va a drenar en un ángulo yugulo-subclavio, que les voy a mencionar más adelante. También tenemos parte nerviosa de los troncos simpáticos y otros nervios denominados esplácnicos torácicos. En este mediastino he tomado como referencia, pues, hablar un poco más del esófago y sobre todo identificar sus sectores. En este caso se menciona que posee 5 sectores, ya que como sabemos pues suele medir aproximadamente pues 25 centímetros, ¿no? Entonces es muy largo y se toma como referencia sobre todo al sistema, bueno, al sistema ácicos, ¿no? En este caso, la vena ácicos mayor va a desembocar en la vena cava superior. Aquí hay como si fuera pues algo que ya lo vamos a ver más adelante, pero es una referencia en la cual va a dividirme el esófago en sectores. El primer sector cervical, uno supra ácigo aórtico, porque si aquí lo consideramos la parte de la vena ácigos, entonces arriba sería supra. En la desembocadura ya de la vena ácigos sería intra ácido aórtico y abajo pues infraácido aórtico. Sin embargo, también hay una parte del esófago que se estudia en la parte abdominal, el cual vamos a ver en futuras ponencias, ¿no? Ya que también tiene mucha relación anatómica con el estómago. En la parte del mediastino inferior, como resumen, presentamos pues a la aorta descendente o torácica, conducto torácico, esófago, nervio vago, cadena simpática, arterias y nervios intercostales, vena ácigos mayor, el cual les voy a mostrar una imagen también, y vena ácigos inferior y superior.
Ya en los grandes vasos vamos a atender a la aorta ascendente, ¿no? Y aquí ya vamos a hacer pues un poquito más de énfasis en estos vasos que van a ser identificados en los distintos mediastinos que ya vimos anteriormente. La aorta ascendente, como sabemos, es la primera porción de la arteria aorta, el cual va a iniciarse el ventrículo izquierdo, a nivel de la estructura anatómica correspondiente al tercer cartílago costal. Y esto también lo podemos ver en la imagen, ¿no? Por ejemplo, aquí estaría primer cartílago costal, segundo cartílago costal y tercer cartílago costal. Entonces, en referencia anatómica a este punto, pues vamos a poder identificar al inicio de la aorta ascendente. También luego decimos que asciende hacia adelante y hacia la derecha, y continúa hacia el callado de la aorta, ¿no? Aquí también tenemos que identificar dónde inicia y dónde termina. Entonces va a iniciar a nivel del tercer cartílago costal, pero va a terminar a nivel del segundo cartílago costal. Como vemos, luego sigue con el callado de la aorta y va a continuarse pues después con la aorta descendente, ¿no? En esta relación va a tener el pericardio seroso y pericardio fibroso mucha importancia y que pues va a ser su emergencia, ¿no? Luego ya tenemos al arco o callado aórtico, el cual inicia y termina al nivel del segundo cartílago costal. Y como su mismo nombre lo dice, pues al ser un arco va a tener una misma línea anatómica en la cual pues va a iniciar y va a terminar. En este caso se denomina el segundo cartílago costal, el cual lo podemos ver aquí también identificar, ¿no? Este sería el primero y este sería el segundo. Entonces aquí todo estaría correspondiente a la imagen, ¿no? Este arco callado aórtico, en diferencia del anterior, pues este va hacia arriba, hacia atrás y hacia la izquierda. Como vemos, esta es una imagen de la vista izquierda, entonces hay pocas estructuras sobre esta parte, entonces sería pues una estructura muy hacia el lado izquierdo, por así decirlo. Luego, esta parte es algo muy interesante identificar que en la parte más inferior, esta arco callado aórtico pues va a hacerse un poco más izquierda hacia la tráquea. Ya la tráquea estaría hacia el lado derecho, pues. Y luego va a continuar con la aorta descendente. Ya en las partes de las ramas pues, del callado aórtico podemos identificarlas en esta imagen, ¿no? Son tres las cuales ya les hemos visto anteriormente. El primero sería el tronco arterial brachiocefálico, el segundo la arteria carótida común izquierda y el tercero la subclavia izquierda. Pero dentro del tronco arterial brachiocefálico pues van a haber dos, ¿no? La subclavia derecha y la carótida común derecha. Entonces aquí tenemos las principales bifurcaciones del arco callado aórtico. Por último, tenemos pues a esta parte el tronco arterial brachiocefálico. Entonces, aquí vamos a ver cada uno de estos. En primer lugar, el tronco arterial brachiocefálico. Vamos a tener que identificarlo en la siguiente imagen, ¿no? Entonces, ¿dónde estaría el tronco arterial brachiocefálico? En la parte derecha. Y como sabemos, pues se va a bifurcar. Aquí tenemos su primera rama, que sería la subclavia derecha, y su segunda rama hacia superior, el cual pues es la arteria carótida común del lado derecho. En la parte, si imaginamos a la parte más anterior, pues estaría el manubrio del esternón en este lado, en la parte central, y se menciona que aquí es donde se origina, ¿no? Porque aquí tenemos el esternón justo en la parte media y aquí tenemos el inicio del tronco arterial brachiocefálico, ¿no? Entonces se inicia más o menos detrás del manubrio del esternón y pasa por delante de la tráquea, ¿no? Aquí lo vemos claramente que la tráquea está posterior. Luego se orienta hacia arriba, hacia atrás, hacia la derecha, hasta llegar a la articulación clavia-esternal, donde ahí se va a dividir en subclavia derecha y carótida común derecha. O sea, aquí tienen que imaginarse el esternón, tienen que imaginarse la articulación donde sabemos que la clavícula que está por aquí se articula con el esternón, ¿no? Entonces aquí más o menos se va a dividir este tronco brachiocefálico en subclavia y en carótida del lado derecho, ¿no? Ahora, si comparamos la emergencia, el inicio de las carótidas comunes, pues vamos a tener que nacen
de partes diferentes, ¿no? El derecho, este sería el derecho, estaría en relación al tronco brachiocefálico, pero el izquierdo pues nace directamente del callado de la aorta. Aquí lo podemos observar. Entonces hay una clara diferencia de trayecto. Este es más corto y este es más largo, por lo cual se le denomina pues que al lado derecho solamente tiene un trayecto cervical, ya que lo vamos a poder encontrar solo en el cuello, pero en el lado izquierdo pues esta arteria carótida tiene un trayecto cérvico-torácico, es decir, en el cuello y en el tórax también. Ya pasando a la segunda división, pues tenemos a las arterias subclavias, ¿no? También hemos visto que tienen diferente inicio. La derecha iniciaba del tronco arterial brachiocefálico y la izquierda del callado aórtico. Entonces va a ser de igual manera, una va a tener trayecto cervical y la otra va a tener trayecto cérvico-torácico. Y sobre todo vamos a hacer una remembranza de la ponencia anterior, la ponencia de ayer, en la cual vamos a ver que esta arteria subclavia, tanto del lado derecho como izquierdo, va a pasar por el denominado triángulo de los escalenos. ¿Cuál es el triángulo de los escalenos? Pues adelante tenemos el escaleno anterior, atrás el escaleno medio y el escaleno posterior, que muchas veces lo toman juntos, ¿no? Y abajo tenemos a la primera costilla. Aquí vamos a ver cómo esta parte, hay dos estructuras que pasan por este lugar, el cual son los troncos del plexo que observamos aquí y también la parte de la arteria subclavia, ¿no? Esto ya lo observamos ayer, pero aquí sobre todo debemos de identificar que esta arteria subclavia, cuando pasa el borde superior de la primera costilla, lo que va a convertirse o lo que va a seguir, pues es la arteria axilar, ya que pues ya va hacia el miembro superior. Entonces, la arteria subclavia, cuando pasa el borde inferior de la primera costilla, va a convertirse en arteria axilar. También se mencionan dos primeras ramas y quizás las más preguntadas pues, en exámenes de la arteria subclavia. La primera es la arteria vertebral, el cual asciende para pasar por los agujeros vertebrales de las vértebras cervicales para luego formar la arteria basilar y pues irrigar la parte del encéfalo, ¿no? Y la segunda arteria que no se ve aquí, pero que su segunda rama va hacia abajo. Era la arteria que ya vimos que pasa por los lados laterales del borde del esternón, el cual habíamos denominado pues arteria mamaria o torácica interna. Aquí estaría esta arteria a los lados del borde del esternón. Pues. Entonces aquí ya podemos identificar mejor la arteria mamaria interna o torácica interna, el cual, como les mencioné, es la segunda rama de la arteria subclavia, el cual va a emerger por arriba de la horquilla esternal, ¿no? Horquilla esternal o escotadura esternal. Aquí está la horquilla esternal y aquí tenemos la emergencia de la arteria mamaria torácica interna. Aquí vamos a observar que va a dar dos ramificaciones terminales, ya que también tiene ramificaciones pues, secundarias, pero las terminales son las que debemos de identificar y acordarnos sí o sí, ¿no? Como vemos, pues baja por el borde lateral del esternón y las dos terminales serían la musculofrénica o también denominada frénica superior y la epigástrica superior. ¿Cómo lo identificamos? Pues la musculofrénica, como su mismo nombre lo dice, va a inervar a la parte frénica, a la parte del diafragma, el cual vemos que esta arteria que es lateral, la musculofrénica, va a llegar hacia la hemicúpula de cada lado y va a inervarme pues esta zona. En cambio, la epigástrica superior o epigástrica ya un poco más medial, pues vamos a verla más anterior. Aquí es como si estuviera irrigando esta parte, pero no, en realidad es mucho más anterior. E incluso esta epigástrica superior puede ser anastomosa con la epigástrica inferior dentro del estuche o vaina de los rectos, el cual será tratado en ponencias pues, de abdomen. Ya terminando la parte de arteria aorta, vamos a tener a la aorta descendente. En la aorta descendente, aquí recordamos el plano, ¿no? Que pasaba por la segunda articulación esternocostal y la vértebra T4. Y aquí pues recordamos que inicia y termina el callado de la aorta, termina la aorta ascendente y en este caso pues inicia la aorta descendente, ¿no? Siempre es un mismo plano, así que no nos podemos confundir ahí.
Entonces, de aquí la aorta descendente va obviamente a descender, va a ser considerada también la aorta torácica por su misma ubicación en el tórax, ya que aquí en el diafragma para abajo pues sería abdomen, y se dice que está localizada en la parte izquierda, es decir, no está en la línea media estaría pues la columna vertebral, ¿no? Pero esta pues va a estar situada hacia la izquierda de la columna vertebral. Sin embargo, aquí tenemos al esófago en la parte de aquí y podemos identificar que conforme va bajando la aorta descendente, como que va yéndose hacia la parte derecha. Entonces, luego vamos a ver que aquí hay pues, una ubicación muy distinta a la que era la parte superior, ¿no? Y sobre todo esto va a ser por cómo es que ingresan tanto aorta descendente, esófago, y en este caso no se ve, pero la vena cava inferior, hacia los hiatos del diafragma. Ya pasando a venas, vamos a ver dos troncos, el tronco venoso brachiocefálico derecho y el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Esto sería un esquema, así que vamos a ver cómo nos ayuda, ¿no? En primer lugar, el tronco brachiocefálico derecho, venoso en este caso, es venoso porque ya vimos que también hay un arterial, así que es muy importante especificar. Va a estar formado por la vena yugular interna, el cual pues es descendente, y también la subclavia, ¿no? De este lado, en este caso la derecha. Estos dos me van a formar el tronco brachiocefálico venoso del lado derecho, el cual va a descender hasta el primer espacio intercostal, donde se va a unir con la vena inominada o tronco brachiocefálico venoso izquierdo y me va a formar la vena cava superior. Entonces, aquí mismo también podemos observar que así como se formó este tronco venoso brachiocefálico derecho, el izquierdo pues va a ser por las mismas estructuras, ¿no? Yugular interna y vena subclavia. Solo que a este se le denomina mucho más pues la vena innominada. Aquí ya hemos visto, vemos otra vez la vena innominada, en este caso del lado izquierdo, el cual también va a unirse por la yugular interna y la subclavia de su mismo lado. Sin embargo, pues aquí van a desembocar diferentes estructuras que ya pues ya les voy adelantando. En el ángulo yugulo subclavio del lado izquierdo se va a desembocar el gran conducto linfático torácico y en el lado izquierdo el conducto torácico derecho nada más. Ya viendo la unión de estos dos troncos, pues vamos a ver que se forma la vena cava superior. La vena cava superior sería esta, la cual vemos que desemboca en la aurícula derecha. Está formada por los dos troncos venosos brachiocefálicos, tanto derecho como izquierdo, también denominado y nominado. Esta estructura va a medir de 5 a 7 centímetros y se dice que desemboca en el cartílago a nivel del segundo cartílago costal derecho, como les mencioné, en la aurícula derecha. Ya para ir practicando ahora las estructuras que hemos venido viendo, pues vamos a observar las relaciones de esta vena cava superior, sobre todo para ir identificando pues, las estructuras de las imágenes, en este caso utilizadas en NET, ¿no? Por detrás y por fuera vamos a poder identificar a la parte del pulmón. Si vemos, pues la vena superior sería el pulmón derecho, también la pleura, en este caso parietal, derecha, pero por detrás y por dentro, un poco más interno, pues vamos a poner a la tráquea y al nervio vago derecho. También tenemos por delante que se considera ya la estructura pues un poco más del pulmón derecho, lateral al nervio frénico. Aquí podemos observar el nervio frénico, el cual les vuelvo a recordar que era el nervio que baja por la cara anterior del músculo escaleno anterior. Aquí lo vemos claramente. Y después va a estar en relación también con la arteria aorta. Por ejemplo, aquí está la aorta ascendente y acá está la vena cava superior. Y arriba estaría el tronco arterial brachiocefálico, ¿no? Arterial, no el venoso, ya que el venoso eran estos. Y aquí podemos identificar esas estructuras. Sin embargo, hay una estructura que desemboca en la vena cava superior y es la denominada vena mayor ácigos, el cual forma parte de un sistema de venas, el sistema de venas ácigos,
formada por pues, la vena ácidos mayor, menor, venas semiácidos también, pero la que más se suele tocar pues es la vena ácidos mayor, ya que esta, como ven, desemboca en la vena cava superior. Y en las preguntas que vienen, pues suele decir que desemboca en la cara posterior, porque aquí están las vértebras, aquí está el esternón, entonces este es anterior y este es posterior. Entonces la vena ácidos mayor desemboca en la cara posterior de la vena cava superior. ¿A qué nivel? Este nivel no vemos que es superior a la bifurcación de la tráquea y inferior a la primera costilla. Aquí ya tenemos una vista real de la vena acigos mayor, el cual pues es esta, ¿no? Esta es la vena acigos mayor y esta es la vena cava inferior. Y vemos cómo desemboca en el borde posterior de esta vena cava inferior. Está formada por unión de todo el sistema ácidos, general de la parte derecha, ya que solo existe pues en la parte derecha, la vena acigos mayor desemboca en la parte derecha porque la vena cava inferior está en la parte derecha. Esta vena se menciona que transita por el mediastino posterior del lado derecho, aquí recordamos que es derecho, y pues asciende por todo este trayecto, ¿no? Asciende por todo el trayecto de las vértebras torácicas, sobre todo las últimas hasta la cuarta vértebra torácica, y desemboca en el borde posterior, o en la cara posterior de la vena cava superior. Ya por último, pues tenemos el conducto linfático. Del conducto linfático de este drenaje tenemos que identificar dos conductos, uno derecho y uno izquierdo. El derecho es también denominado conducto torácico, conducto linfático izquierdo o conducto torácico. Pero el derecho se le denomina pues conducto linfático derecho o gran vena linfática nada más. Esto se va a encargar de una distribución pues asimétrica de la linfa, ¿no? Esta parte del conducto torácico me va a recoger la linfa de prácticamente pues más de 3/4 del cuerpo y el conducto linfático derecho solo de la parte superior derecha. Ya en el conducto torácico podemos mencionar algunas referencias anatómicas importantes, ¿no? En primer lugar, ¿de dónde inicia? Inicia desde la cisterna de Pequet o también denominada cisterna del Kilo, el cual se va a encontrar a nivel de la vértebra L2. Por ejemplo, esta es una referencia anatómica L2, cisterna de Pequet o del Kilo, el cual va a ser el inicio de este conducto torácico. Pero esta parte de su inicio, pues se menciona que es retroperitoneal, es decir, detrás del peritoneo. A su vez, desde que inicia, pues va a recogerme linfa de troncos linfáticos lumbares, ya que inicia a nivel lumbar, entonces va a ser troncos lumbares, tanto derecho como izquierdo, y también se menciona de los troncos intestinales, ¿no? Luego, no solo se va a quedar aquí, ¿no? Obviamente tiene que subir y tiene que desembocar en el ángulo yugulo-subclavio, pero como les mencioné, en el ángulo yugulo-subclavio izquierdo. Conducto torácico en el izquierdo y el conducto linfático derecho en el ángulo yugulo-subclavio derecho. Luego va a subir y va a atravesar el músculo diafragma, ¿no? Porque si estamos en L2, pues estamos en la parte abdominal, entonces tiene que llegar a la parte torácica y va a tener que atravesar el músculo diafragma. Lo atraviesa a nivel y luego pues va junto con la arteria aorta, ¿no? Luego va a seguir ascendiendo este conducto torácico y a nivel ya de T7, es decir, ya en la parte torácica, va a ser un cruce. Aquí vemos estas líneas punteadas que indican cómo cruza el conducto torácico de derecha a izquierda. Aquí tenemos que está a la derecha, pero luego va a ser un cruce hacia la izquierda, ya que como recordamos, pues el conducto torácico va a desembocar en el ángulo yugulo-subclavio izquierdo. Entonces, si nace al nivel de la derecha, pues tiene que cruzar, ¿no? En algún momento. Entonces, este cruce va a ser a nivel de la vértebra T7 o torácica 7. Y luego también va a tener pues una relación con el esófago, ¿no? Ya que se considera este músculo, órgano muscular, su principal referencia donde hace el cruce por la parte posterior. Y ya en la parte del mediastino, pues lo vamos a ubicar en el mediastino superior. Aquí vamos a ya vemos
tenemos la vena innominada o también llamada tronco venoso brachiocefálico izquierdo, y vemos aquí pues su unión, ¿no? Que ha estado formado por la yugular interna y la subclavia. Entonces este forma un ángulo, el ángulo yugulo-subclavio izquierdo. Y aquí es donde va a desembocar este conducto torácico. Y por último, pues tenemos al otro conducto linfático, el cual ya no sería el izquierdo, porque el izquierdo es el torácico, este sería el derecho. Este es mucho más corto, solo mide 1.2 centímetros de largo y solo recibe pues la linfa de esta parte superior, ¿no? Contando la cabeza, el miembro superior del lado derecho. Y este, a diferencia del otro, va a desembocar en el ángulo yugulosoclavio, pero del lado derecho. Bueno, chicos, eso ha sido todo. Es un breve repaso de mediastino y de grandes vasos. Y como frase final, pues tenemos aquel éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Muchas gracias. Ahora ya vamos a culminar con una pequeña trivia para que puedan repasar los conocimientos aprendidos el día de hoy. Buenas noches a todos los participantes. Muchas gracias, Daisy, por la ponencia. A continuación les estaré pasando por el chat el link para la trivia de mediastino para que se vayan uniendo. Se va a dar un tiempo